¿Te arrepientes de haber hablado con un terapeuta o psiquiatra? ¿Por qué? Sí, cuando estaba al final de la adolescencia, esta terapeuta me sugirió que solo tuviera pensamientos felices, que el maltrato que recibía era culpa mía por no defenderme y, cuando todo eso no funcionó, me recetó una dosis alta de Xanax. Literalmente dijo que le daría una paliza a su propia hija si alguna vez se volvía como yo. Yo pensaba que esto era lo normal y que ella tenía razón. Una terapeuta mejor me dijo más tarde que ella estaba terriblemente mal, y exigió a la empresa en la que trabajaba que se asegurara de que no volviera a tener otro cliente nunca más. Al parecer recibió muchas quejas ya que hizo esto a muchos de sus clientes. Yo sí. Me resultaba muy difícil hablar de las cosas y era emocionalmente agotador. Soy un tipo reservado y no hablo de ese tipo de cosas, así que abrirme no era natural y era demasiado para mí. También acudí a un terapeuta cristiano, lo que en retrospectiva quizá no fue la mejor idea para alguien que se cuestionaba su sexualidad. Oh no, mis padres también me llevaron a un terapeuta cristiano cuando descubrieron que veía vídeos gays. Por suerte, era muy tranquilo y básicamente me decía, no te pasa nada, no pasa nada por ser gay. Y probablemente sean tus padres los que necesiten terapia, pero a ellos no les gustaría oír eso, y en vez de eso hablábamos del colegio o de cosas normales de adolescentes. Acabó ayudándome mucho porque mis padres estaban demasiado ocupados volviéndose locos porque yo fuera gay como para escuchar mis problemas y preocupaciones de adolescente. Llevo un año viendo a una terapeuta y ha sido estupendo. Algunas sesiones son mejores que otras, pero me ha ayudado considerablemente con mis problemas de ansiedad y depresión. Sin embargo, me sugirió que probara una de las clases en grupo, y dudé. Pero pensé que lo peor que podía pasar era tener una mala experiencia, y me apunté a una. Todo fue bien hasta que el médico/profesor nos pidió que compartiéramos lo que nos molestaba. No estaba en absoluto preparada para ello. Me lleva mucho tiempo abrirme a alguien que no sea un doctor sobre estas cosas. No estaba ni remotamente bien compartiendo esta información con completos extraños. Básicamente tuve un ataque de ansiedad mientras esperaba mi turno, e hice todo lo posible por disimularlo cuando me pidieron que hablara, pero no era capaz de formar frases coherentes. El médico me recordó que probara algunos de los mecanismos básicos de afrontamiento de la ansiedad y básicamente me callé después de eso. Pasé el resto de la clase intentando no pensar en el hecho de que había tenido un puto ataque de ansiedad justo delante de toda la gente de ahí. Me sentí peor después de aquello que antes de empezar a buscar ayuda. Solo tardé una semana más o menos en volver a sentirme normal, pero ni de broma volveré a hacer ningún tipo de terapia de grupo. Sí, mi marido y yo fuimos a terapia matrimonial después de un gran acontecimiento que alteró el matrimonio. Él eligió un consejero cristiano. Yo tenía mis dudas, pero fui de todos modos. La chica básicamente pasó cada sesión diciéndonos que leamos algún libro de trabajo que ella estaba vendiendo, ni siquiera uno que ella había escrito, y luego terminaba en oración. Sí, no ayudó en absoluto. Terminamos yendo solo un puñado de veces y resolviendo las cosas por nuestra cuenta. Por el contrario, mi esposa y yo vimos a un consejero cristiano que estaba divinamente acreditado, y realmente hizo mucho para ayudarnos a salvar nuestro matrimonio. Se trata de investigarlos con antelación. Mis padres tuvieron problemas cuando yo era niño. Hicieron terapia matrimonial. Hicieron falta 4 consejeros antes de encontrar a uno dispuesto a ayudar realmente con los problemas. Todos los demás insistieron mucho en la separación y el tiempo separados. Cuando les decían que no era una opción que quisieran explorar, seguían insistiendo y básicamente les decían que no iban en serio con el asesoramiento si no iban a considerar todas las opciones. Lo cual es curioso porque los 3 primeros consejeros solo estaban dispuestos a hablar de la separación, y no de otras formas de solucionar sus problemas. Consiguieron arreglarlo y estuvieron casados 33 años antes de que mi padre falleciera. Si mi padre estuviera vivo, la semana que viene celebrarían 38 años. Hubo un tiempo en que me sentía muy deprimida, así que pensé que ir al terapeuta sería una buena idea. Me dijo que las emociones son un triángulo de alegría, tristeza y enfado. Cuando estés triste o enfadado, piensa en las cosas que te hacen feliz. Eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacer aparentemente. Gracias, Doc. Soy feliz. Así debería centrarme en lo que me enfada y entristece en vez a apuntar al centro de ese triángulo. Sí, me repitió que lo que tengo que hacer es cambiar mi personalidad. Sentirme deprimido y ansioso tiene que ver con mi personalidad. Interesante. No me arrepiento de nada, pero me llevó mucho tiempo y paciencia encontrar al terapeuta adecuado. No sé muy bien cómo explicarlo, pero tienes que encontrar uno con el que hagas clic. Al final lo hice, pero era psiquiatra, así que solo podía verla cada 8 semanas, y su trabajo consistía sobre todo en ajustarme la medicación e intentar ayudarme a encontrar un psicólogo con el que también pudiera hacer clic. No, del todo.
Estoy convencido de que mi terapeuta y yo no encajábamos bien y de que era demasiado suave para la magnitud de mis problemas, además de que yo no era capaz de explicar muy bien la magnitud de mis problemas. Llegué a la terapia con un problema importante, y a través del proceso de sus preguntas, ella lo convirtió en algo completamente diferente. Yo quería hablar de mis problemas, pero ella quería hablar de cosas completamente distintas, en este caso sobre todo de mis padres. No lo niego, mis padres han sido un factor problemático durante la mayor parte de mi vida, así que no la culpo, porque las historias que contaba sobre mis padres eran bastante problemáticas, pero yo ya lo sabía y lo había aceptado. Mis padres no fueron la razón por la que fui a terapia. Como era la primera vez que iba a terapia, me dije a mí mismo que ella sabía lo que hacía, y que quizá mis padres tenían un papel más importante de lo que yo pensaba. Sin embargo, hacia el final de la terapia y después, no sentí que se hubiera resuelto nada en absoluto. Aunque mi problema principal hubieran sido mis padres, solo acabé aceptando que eran una mierda, cosa que ya sabía. Mi problema real no se resolvió de ninguna manera, y acabó siendo una pérdida de tiempo y dinero. Lo único útil que saqué de ello fueron las estrategias generales de terapia cognitiva que tratan de averiguar en general de dónde proceden tus acciones y patrones de pensamiento. Por eso no me arrepiento del todo, y también porque me enseñó cómo actuar la próxima vez que acuda a terapia, y eso es tener muy claro qué es lo que te preocupa y qué es lo que quieres resolver. Quiero hacer hincapié en que rara vez hay una razón para no ir a terapia, porque siento que este hilo puede ser un derivado de esa pregunta. La terapia puede ser de gran ayuda, aunque solo sea por el hecho de compartir tus pensamientos con alguien. Mi error fue seguirle la corriente a todo lo que mi terapeuta me decía o preguntaba. Debes recordar que tú eres el destinatario de esta terapia, y que tú debes ser el que salga por la puerta sintiéndose al menos un poco más ligero o más comprendido. La vida del terapeuta no se ve muy afectada, hará lo que crea que puede ayudarte, y si aceptas demasiado pronto, no seguirá indagando. Es necesario que te prepares de antemano para tener claro qué es lo que quieres y necesitas. Mantente firme, no abandones hasta que obtengas los resultados que deseas, y la terapia podría ser algo muy bueno. Tengo experiencias mixtas. Al principio tuve uno malo que me hacía revivir una experiencia traumática. Eso me hizo empeorar mucho. Me pasé a la TCC, terapia cognitivo-conductual, en la que no hablaba de cosas concretas en absoluto, sino que simplemente reeducaba a mi cerebro para que gestionara las experiencias de forma diferente. Fue fantástico, lo mejor que podría haber hecho. Solo me llevó unas 8 o 10 semanas citas y los resultados duraron para siempre. Sí. Mi esposa y yo fuimos a un consejero matrimonial. Empezó a jalársela cuando hablábamos de nuestra vida sexual. ¿Presentaste una queja? Espero que lo despidieran por ello. Bueno, lo despedimos nosotros. Estaba en una consulta individual, nadie con quien quejarse. Supongo que el único recurso sería quejarse con la junta médica. Y también con la policía. Sí, no. Ninguno de los terapeutas que he visitado era adecuado para mí, pero en ese proceso descubrí algunos pequeños hallazgos que me han ayudado con el tiempo. El primer terapeuta era horrible. Tuve 2 sesiones. Les dije que era muy importante que mis sesiones fueran después de las 4 p.m. para no tener que decirle al trabajo que estoy viendo a un terapeuta. El terapeuta dijo que se atendría a eso, y luego siguió intentando programar citas a las 2 p.m., y diciéndome que mi trabajo debería estar de acuerdo con eso. Sí, no, aunque no estaba en una situación en la que quisiera enfrentarme a un posible estigma. Luego, el terapeuta me dijo que era una mujer vengativa y maliciosa con problemas de ira porque expresé mi frustración por tener que mantener a mi novio desempleado que se pasaba el día jugando a videojuegos en lugar de buscar trabajo. Me presentó 4 planes de tratamiento, y me dijo que eligiera uno sin decirme cuáles eran. Luego me dijo que había elegido el equivocado y que hiciera otro diferente. Después de eso dejé de verlo. Le di una buena charla a mi novio, le dije que se dejara de tonterías, y que se buscara un puto trabajo porque yo no iba a quedarme hasta que nos arruinara. Consiguió un trabajo y le fue muy bien en esa empresa, y ha pasado de estar atendiendo los teléfonos a ser director de calidad en 5 años, y ahora es mi marido. Nos va muy bien. Mi segundo terapeuta fue un poco mejor, pero después de unas 5 sesiones me dijo, pareces deprimida y no puedo ayudarte si no vas a hacer nada al respecto. Le dije que estaba deprimida y que no sabía qué hacer al respecto porque no sabía por qué estaba deprimida cuando empezamos. También decía estar especializado en el tratamiento de la depresión y la ansiedad. Supongo que lo intentó. Me dio algunos artículos sobre algunas teorías con las que no estaba muy de acuerdo. Además, con él me sentía como si me tratara de un proyecto o un estudio. Era bastante joven, solo unos años después de la universidad. Hace poco dejé a mi última terapeuta. He estado viéndola durante unos 6 meses, cada 3 semanas más o menos. Unas 10 sesiones quizás. Se empeñó en que buscara un diagnóstico para la dislexia,
lo que a su favor me ha llevado a buscar un diagnóstico para ANDA, que el médico de cabecera y el hospital creen que es posible. Sin embargo, una vez que se lo dije, siguió intentando disuadirme porque pensaba que era dislexia. Al parecer, ella era disléxica, y luego siguió mencionando qué aceites esenciales podía utilizar para tratarlo. Le gustaban mucho los aceites esenciales como hobby. Ajá, nope, ninguno de ellos, excepto el primero, me dio nunca ningún tipo de plan de tratamiento ni nada para trabajar en 3 sesiones. Así que sí, el recorrido me ayudó un poco, los terapeutas en sí no me ayudaron tanto. En cambio, he descubierto que priorizarme a mí misma por encima de mis amigos me ayuda, y que realmente necesito hacer ejercicio físico para mantenerme feliz. Cuando no hago ejercicio, tengo estados de ánimo bajos que se convierten en fases depresivas. Cuando hago ejercicio y como bien, me va mucho mejor y soy mucho más feliz. ¿Has tenido algún problema similar con un terapeuta o psiquiatra? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.